¿Te sientes atrapado en una vida que no avanza? ¿Sientes que mientras más luchas, más se alejan tus metas? La respuesta no está en esforzarte más, está en algo que nunca imaginaste. Relajarte de verdad. Y te lo digo con décadas de experiencia. Esto puede cambiar tu vida por completo. Si este tema resuena contigo, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Activa la campanita porque lo que vas a descubrir hoy podría ser el cambio que has estado buscando. Soy Marian Rojas Estapé y durante décadas he ayudado a miles de personas a romper sus limitaciones y alcanzar un éxito extraordinario, tanto personal como profesional. Hoy voy a compartir contigo lo que he aprendido de mi trabajo clínico, de mis seminarios internacionales y de mi experiencia directa con clientes de todo el mundo. Bienvenido a Despierta tu Esencia, la trampa invisible del estrés crónico. Durante años he atendido en consulta a personas brillantes, talentosas, llenas de potencial, que llegan con la misma pregunta: ¿por qué siento que nada me sale bien? ¿Por qué mientras más me esfuerzo, más lejos están las cosas que deseo? Y cuando empiezo a indagar, descubro algo fascinante. No es que estas personas no trabajen lo suficiente. El problema es exactamente lo opuesto. Están viviendo en un estado de tensión tan brutal, tan constante, que su propio sistema nervioso está saboteando todo lo que intentan construir. La mayoría de nosotros hemos aprendido que para conseguir cosas buenas en la vida necesitamos esforzarnos más, preocuparnos más, controlar más. Pero en mi experiencia profesional, con evidencia científica y casos reales, esa creencia está literalmente destruyendo tus oportunidades de éxito, salud y felicidad. Y lo más importante, voy a enseñarte exactamente cómo revertir este patrón. Porque aquí está la verdad que pocas personas entienden. Cuando logras entrar en un estado genuino de relajación, no solo te sientes mejor. Activas mecanismos en tu cerebro y en tu cuerpo que literalmente abren puertas que antes estaban cerradas. Y esto no es pensamiento mágico ni autoayuda vacía, es neurociencia pura. Así que si alguna vez te has sentido atrapado, como si estuvieras corriendo en una rueda de hámster donde las cosas no fluyen, este vídeo es para ti. Te pido que te quedes hasta el final porque voy a compartir contigo algo muy específico, una herramienta práctica que ha transformado la vida de cientos de mis pacientes y que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar ahora mismo. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Empecemos. Las señales que ignoras. Déjame plantearte algo. ¿Cuántas veces en los últimos días has sentido tu mandíbula apretada sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has notado que estabas conteniendo la respiración mientras revisabas tu correo electrónico o mientras conducías? Estos pequeños detalles que parecen insignificantes son en realidad señales de alarma de que tu sistema nervioso está viviendo en un estado que llamamos hiperactivación simpática. Y esto es mucho más grave de lo que suena. Vivimos en una sociedad que glorifica el estrés. Estar ocupado se ha convertido en una insignia de honor. Dormir poco parece un símbolo de éxito, y estar constantemente preocupado por el futuro se considera ser responsable. Pero mientras celebramos esta cultura del agotamiento, nuestros cuerpos están pagando un precio altísimo. ¿Cómo funciona tu sistema nervioso? El sistema nervioso humano tiene dos grandes ramas. Por un lado, está el sistema nervioso simpático, que es el encargado de activarnos cuando percibimos peligro. Es el famoso modo de lucha o huida. Cuando este sistema se activa, tu cuerpo libera adrenalina, noradrenalina y cortisol. Tu corazón late más rápido, tus músculos se tensan, tu digestión se paraliza y toda tu energía se dirige a sobrevivir a esa amenaza inmediata. Esto es perfecto si estás escapando de un león. El problema es que tu cerebro no distingue entre un león y un correo electrónico urgente de tu jefe. No diferencia entre una verdadera amenaza de supervivencia y la preocupación de llegar tarde a una reunión. Para tu sistema nervioso, todo es lo mismo. Peligro. Y aquí está el desastre. Cuando vives en estrés crónico, cuando tu mente está constantemente anticipando problemas, planeando, controlando, preocupándose, tu sistema nervioso simpático está encendido todo el tiempo. Es como si tuvieras el pie en el acelerador las 24 horas del día. El cuerpo humano nunca fue diseñado para vivir así. Las consecuencias devastadoras. Esta hiperactivación constante tiene consecuencias devastadoras. El cortisol elevado de manera crónica deteriora tu sistema inmune, aumenta la inflamación en todo tu cuerpo, afecta tu memoria y capacidad de concentración,
Altera tu metabolismo, haciendo que acumules grasa, especialmente en el abdomen. Deteriora la calidad de tu sueño, aumenta tu presión arterial. Y lo más importante para lo que vamos a hablar hoy, cierra tu capacidad de ver oportunidades. Cuando estás en modo supervivencia, tu cerebro entra en lo que llamamos visión de túnel. Solo puede ver amenazas, solo puede enfocarse en lo que podría salir mal, y esta forma de percibir la realidad te hace incapaz de ver las oportunidades, las soluciones creativas, las posibilidades que están justo frente a ti. He visto esto cientos de veces en consulta. Personas que están tan tensas, tan hipervigilantes, que aunque las oportunidades literalmente toquen a su puerta, no pueden verlas. Su sistema nervioso está tan ocupado buscando peligros que no tiene recursos para reconocer lo bueno. Tu superpoder oculto. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque en el otro extremo de este sistema nervioso tenemos algo maravilloso, el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es literalmente tu superpoder, y la mayoría de las personas no tienen ni idea de que existe, mucho menos de cómo activarlo. Este sistema es el responsable de la digestión, la regeneración celular, la reparación de tejidos, el fortalecimiento del sistema inmune, la consolidación de memorias y, lo más fascinante de todo, de abrir tu mente a la creatividad, la conexión y las posibilidades. Cuando tu sistema parasimpático está activo, cuando estás verdaderamente relajado, no estás siendo perezoso. Estás permitiendo que tu cuerpo haga el trabajo más importante, sanarse, crecer, evolucionar. Pero hay algo aún más extraordinario, el poder de la corteza prefrontal. Cuando te relajas de verdad, cuando logras bajar esa activación simpática crónica, algo mágico sucede en tu cerebro, tu corteza prefrontal, esa parte del cerebro que te permite pensar con claridad, tomar buenas decisiones, ser creativo, finalmente puede funcionar correctamente. Porque aquí está el detalle. Cuando estás estresado, el cerebro desvía energía de la corteza prefrontal hacia la amígdala, que es tu centro de alarma. Por eso, cuando estás ansioso o abrumado, no puedes pensar con claridad. No es que seas menos inteligente, es que tu cerebro literalmente no tiene los recursos disponibles para el pensamiento complejo. En cambio, cuando te relajas, la corteza prefrontal recupera su protagonismo. Y esto cambia todo. De repente puedes ver conexiones que antes no veías. Puedes pensar en soluciones creativas. Puedes acceder a esa intuición que muchas veces es exactamente la guía que necesitas. Cuando llegan las mejores ideas. Hay algo que siempre observo en mis seminarios y que he comprobado una y otra vez. Las mejores ideas nunca llegan cuando estás desesperadamente buscándolas. Llegan cuando estás relajado. Llegan en la ducha, en una caminata tranquila, justo antes de dormir, cuando tu mente finalmente suelta el control. ¿Por qué? Porque la relajación permite que tu cerebro entre en un estado donde diferentes áreas pueden comunicarse entre sí de manera más fluida. Es como si se abrieran autopistas neuronales que antes estaban bloqueadas por el tráfico del estrés. Y esto tiene una implicación enorme para tu vida. Cuando estás relajado, literalmente ves más oportunidades. Tu percepción se expande, tu capacidad de responder a las situaciones mejora dramáticamente, tu creatividad florece, tus relaciones se vuelven más auténticas porque no estás en modo defensivo todo el tiempo. La clave está en soltar. Pero aquí viene algo que quiero que entiendas muy bien, porque es la clave de todo. Relajarse no significa rendirse, no significa dejar de actuar o de trabajar por tus metas. Relajarse significa soltar la tensión innecesaria que está saboteando tus esfuerzos. Imagínalo así. Si quieres disparar una flecha, necesitas tensar el arco. Pero si mantienes ese arco tenso todo el tiempo, se romperá. La maestría está en saber cuándo tensar y cuándo soltar. Y la mayoría de nosotros vivimos con el arco permanentemente tenso, preguntándonos por qué todo se siente tan difícil. Ahora déjame contarte algo que te va a sorprender sobre lo que la ciencia ha descubierto acerca del cortisol y cómo afecta directamente tu capacidad de atraer lo que deseas en tu vida. Pero antes de eso, necesito que entiendas exactamente qué está pasando en tu cuerpo cuando no te permites relajar. El cortisol, ¿amigo o enemigo? Vamos a hablar de algo crucial, el cortisol. Esta hormona ha sido demonizada en los últimos años, pero en realidad no es mala por sí misma. El cortisol es absolutamente necesario para la vida. El problema no es el cortisol, el problema es el cortisol elevado de manera crónica. Cuando te enfrentas a un desafío real, tu cuerpo libera cortisol para darte energía rápida.
aumenta tu glucosa en sangre, agudiza tus sentidos, te prepara para la acción. En dosis puntuales, el cortisol te salva la vida. Pero cuando vives en estrés constante, cuando tu mente está siempre rumeando sobre problemas pasados o preocupándose por futuros catastrofistas, tu cuerpo no puede distinguir entre un peligro real y uno imaginario. Entonces libera cortisol todo el tiempo. Y aquí empiezan los verdaderos problemas. El cortisol encoge tu cerebro. El cortisol crónico literalmente encoge tu hipocampo, que es la parte del cerebro esencial para la memoria y el aprendizaje. Por eso, cuando estás muy estresado, sientes que tu mente no funciona igual, que olvidas cosas, que no puedes concentrarte, no estás imaginándolo, tu cerebro está siendo físicamente afectado. Pero lo más relevante para nuestra conversación de hoy es esto. El cortisol alto te hace percibir el mundo de manera amenazante. Cuando tus niveles de cortisol están elevados, tu cerebro sesga la información. Interpretas caras neutras como hostiles. Ves intenciones negativas donde no las hay. Anticipas que las cosas saldrán mal. Este sesgo negativo no es un defecto de carácter, es un efecto directo de la química de tu cerebro y tiene un impacto enorme en tu vida porque determina las decisiones que tomas, las oportunidades que aprovechas o dejas pasar, la manera en que te relacionas con los demás, el cambio de percepción. He tenido pacientes que me dicen, es que yo soy así, soy pesimista. Y cuando empezamos a trabajar en bajar sus niveles de cortisol a través de técnicas específicas de relajación, de repente me dicen sorprendidos, no sabía que podía sentirme así, no recordaba que el mundo pudiera verse de esta manera, porque el mundo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es su bioquímica interna y con ella su percepción, las hormonas de la felicidad. Ahora, en el lado opuesto tenemos algo hermoso. Cuando te relajas verdaderamente, tu cuerpo libera otras sustancias maravillosas. Oxitocina, que es la hormona de la conexión y la confianza. Serotonina, que regula tu estado de ánimo y te da esa sensación de bienestar. Endorfinas, que son tus analgésicos naturales. Estas sustancias no solo te hacen sentir bien, cambian tu forma de procesar la información, te hacen más receptivo a lo positivo, te permiten ver oportunidades, te hacen más magnético en tus relaciones, porque las personas perciben tu estado interno. La paradoja hermosa. Y aquí está la paradoja más hermosa de todas. Cuando dejas de perseguir desesperadamente las cosas, cuando sueltas esa tensión de control y entras en un estado de relajación confiada, las cosas empiezan a fluir de manera que nunca fluían cuando estabas forzando. No estoy hablando de magia, estoy hablando de que cuando estás relajado, tomas mejores decisiones, comunicas mejor, tienes más energía, eres más creativo, generas mejor impresión en los demás, ves opciones que antes no veías. Las sincronicidades aparecen y hay algo más, algo que he observado tantas veces en mi trabajo que ya no puedo ignorarlo. Cuando genuinamente te relajas y confías en el proceso de tu vida, cuando sueltas esa necesidad de controlar cada detalle, las sincronicidades aparecen. Conoces a la persona indicada en el momento preciso, recibes una llamada inesperada con una oportunidad, encuentras exactamente la información que necesitabas. Algunos lo llaman suerte. Yo lo llamo estar disponible, porque cuando tu sistema nervioso está en modo supervivencia, estás tan enfocado en tus miedos que no puedes reconocer las señales, las oportunidades que están apareciendo. Ahora sé que quizás estés pensando, todo esto suena bien, pero mi vida es estresante. Tengo responsabilidades reales, problemas reales. No puedo simplemente relajarme. Y tienes razón. Por eso, ahora voy a hablarte de algo sumamente importante, la falsa ecuación. Tengo que confesarte algo que veo constantemente en consulta y que me preocupa profundamente. Muchas personas han equiparado la preocupación con el amor, la tensión con la responsabilidad, el estrés con el compromiso. ¿Sabías que el mayor enemigo de tu éxito no son tus circunstancias, sino el estado de tensión crónica en el que vives cada día? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar completamente tu vida, y no es una exageración. Si este mensaje resuena contigo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Cada semana compartimos herramientas transformadoras para que puedas vivir con más equilibrio, claridad y bienestar. Soy Marian Rojas Estapé y durante décadas he ayudado a personas a romper sus limitaciones y alcanzar un éxito personal y financiero extraordinario. Hoy comparto contigo lo que he aprendido de mi trabajo, mis seminarios y mi experiencia directa con clientes de todo el mundo. El problema oculto que sabotea tu vida
Durante años he atendido en consulta a personas brillantes, talentosas, llenas de potencial, que vienen a verme con la misma pregunta: ¿por qué siento que nada me sale bien? ¿Por qué mientras más me esfuerzo, más lejos están las cosas que deseo? Y cuando empiezo a indagar, descubro algo fascinante. No es que estas personas no trabajen lo suficiente. El problema es exactamente lo opuesto. Están viviendo en un estado de tensión tan brutal, tan constante, que su propio sistema nervioso está saboteando todo lo que intentan construir. La mayoría de nosotros hemos aprendido que para conseguir cosas buenas en la vida necesitamos esforzarnos más, preocuparnos más, controlar más. Pero hoy voy a demostrarte, con evidencia científica y casos reales, que esa creencia está literalmente destruyendo tus oportunidades de éxito, salud y felicidad. Y lo más importante, te voy a enseñar exactamente cómo revertir este patrón. La verdad que pocas personas entienden. Aquí está la verdad que pocas personas entienden. Cuando logras entrar en un estado genuino de relajación, no solo te sientes mejor. Activas mecanismos en tu cerebro y en tu cuerpo que literalmente abren puertas que antes estaban cerradas. Y esto no es pensamiento mágico ni autoayuda vacía, es neurociencia pura. Así que si alguna vez te has sentido atrapado, como si estuvieras corriendo en una rueda de hámster donde las cosas no fluyen, este contenido es para ti. Te pido que te quedes hasta el final, porque voy a compartir contigo algo muy específico, una herramienta práctica que ha transformado la vida de cientos de mis pacientes y que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar ahora mismo: las señales silenciosas de alerta. Déjame plantearte algo. ¿Cuántas veces en los últimos días has sentido tu mandíbula apretada sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has notado que estabas conteniendo la respiración mientras revisabas tu correo electrónico o mientras conducías? Estos pequeños detalles que parecen insignificantes son en realidad señales de alarma de que tu sistema nervioso está viviendo en un estado que llamamos hiperactivación simpática. Y esto es mucho más grave de lo que suena. Vivimos en una sociedad que glorifica el estrés. Estar ocupado se ha convertido en una insignia de honor. Dormir poco parece un símbolo de éxito, y estar constantemente preocupado por el futuro se considera ser responsable. Pero mientras celebramos esta cultura del agotamiento, nuestros cuerpos están pagando un precio altísimo. ¿Cómo funciona tu sistema nervioso? El sistema nervioso humano tiene dos grandes ramas. Por un lado está el sistema nervioso simpático, que es el encargado de activarnos cuando percibimos peligro. Es el famoso modo de lucha o huida. Cuando este sistema se activa, tu cuerpo libera adrenalina, noradrenalina y cortisol. Tu corazón late más rápido, tus músculos se tensan, tu digestión se paraliza y toda tu energía se dirige a sobrevivir a esa amenaza inmediata. Esto es perfecto si estás escapando de un león. El problema es que tu cerebro no distingue entre un león y un correo electrónico urgente de tu jefe. No diferencia entre una verdadera amenaza de supervivencia y la preocupación de llegar tarde a una reunión. Para tu sistema nervioso, todo es lo mismo: peligro. El desastre del estrés crónico. Y aquí está el desastre. Cuando vives en estrés crónico, cuando tu mente está constantemente anticipando problemas, planeando, controlando, preocupándose, tu sistema nervioso simpático está encendido todo el tiempo. Es como si tuvieras el pie en el acelerador las 24 horas del día. El cuerpo humano nunca fue diseñado para vivir así. En mi experiencia clínica he observado que esta hiperactivación constante tiene consecuencias devastadoras. El cortisol elevado de manera crónica deteriora tu sistema inmune, aumenta la inflamación en todo tu cuerpo, afecta tu memoria y capacidad de concentración, altera tu metabolismo, haciendo que acumules grasa, especialmente en el abdomen, deteriora la calidad de tu sueño, aumenta tu presión arterial y, lo más importante para lo que vamos a hablar hoy, cierra tu capacidad de ver oportunidades. La visión de túnel. Cuando estás en modo supervivencia, tu cerebro entra en lo que llamamos visión de túnel. Solo puede ver amenazas, solo puede enfocarse en lo que podría salir mal. Y esta forma de percibir la realidad te hace incapaz de ver las oportunidades, las soluciones creativas, las posibilidades que están justo frente a ti. He visto esto cientos de veces en consulta. Personas que están tan tensas, tan hipervigilantes, que aunque las oportunidades literalmente toquen a su puerta, no pueden verlas. Su sistema nervioso está tan ocupado buscando peligros que no tiene recursos para reconocer lo bueno. Tu superpoder oculto.
Y aquí es donde la historia se pone interesante. En el otro extremo de este sistema nervioso tenemos algo maravilloso: el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es literalmente tu superpoder, y la mayoría de las personas no tienen ni idea de que existe, mucho menos de cómo activarlo. Este sistema es el responsable de la digestión, la regeneración celular, la reparación de tejidos, el fortalecimiento del sistema inmune, la consolidación de memorias y, lo más fascinante de todo, de abrir tu mente a la creatividad, la conexión y las posibilidades. Cuando tu sistema parasimpático está activo, cuando estás verdaderamente relajado, no estás siendo perezoso, estás permitiendo que tu cuerpo haga el trabajo más importante: sanarse, crecer, evolucionar. Lo que sucede en tu cerebro, pero hay algo aún más extraordinario. Cuando te relajas de verdad, cuando logras bajar esa activación simpática crónica, algo mágico sucede en tu cerebro. Tu corteza prefrontal, esa parte del cerebro que te permite pensar con claridad, tomar buenas decisiones, ser creativo, finalmente puede funcionar correctamente. Porque aquí está el detalle: cuando estás estresado, el cerebro desvía energía de la corteza prefrontal hacia la amígdala, que es tu centro de alarma. Por eso, cuando estás ansioso o abrumado, no puedes pensar con claridad. No es que seas menos inteligente, es que tu cerebro literalmente no tiene los recursos disponibles para el pensamiento complejo. En cambio, cuando te relajas, la corteza prefrontal recupera su protagonismo, y esto cambia todo. De repente puedes ver conexiones que antes no veías, puedes pensar en soluciones creativas, puedes acceder a esa intuición que muchas veces es exactamente la guía que necesitas. Cuando llegan las mejores ideas, en mi experiencia con miles de personas en mis seminarios, he comprobado una y otra vez lo siguiente: las mejores ideas nunca llegan cuando estás desesperadamente buscándolas. Llegan cuando estás relajado, llegan en la ducha, en una caminata tranquila, justo antes de dormir, cuando tu mente finalmente suelta el control. ¿Por qué? Porque la relajación permite que tu cerebro entre en un estado donde diferentes áreas pueden comunicarse entre sí de manera más fluida. Es como si se abrieran autopistas neuronales que antes estaban bloqueadas por el tráfico del estrés. Y esto tiene una implicación enorme para tu vida. Cuando estás relajado, literalmente ves más oportunidades. Tu percepción se expande, tu capacidad de responder a las situaciones mejora dramáticamente. Tu creatividad florece. Tus relaciones se vuelven más auténticas, porque no estás en modo defensivo todo el tiempo. La clave de todo. Pero aquí viene algo que quiero que entiendas muy bien, porque es la clave de todo. Relajarse no significa rendirse, no significa dejar de actuar o de trabajar por tus metas. Relajarse significa soltar la tensión innecesaria que está saboteando tus esfuerzos. Imagínalo así: si quieres disparar una flecha, necesitas tensar el arco. Pero si mantienes ese arco tenso todo el tiempo, se romperá. La maestría está en saber cuándo tensar y cuándo soltar. Y la mayoría de nosotros vivimos con el arco permanentemente tenso, preguntándonos por qué todo se siente tan difícil. El cortisol, tu enemigo silencioso. Ahora, déjame contarte algo que te va a sorprender sobre lo que he descubierto acerca del cortisol y cómo afecta directamente tu capacidad de atraer lo que deseas en tu vida. Primero, necesito que entiendas exactamente qué está pasando en tu cuerpo cuando no te permites relajar. Esta hormona ha sido demonizada en los últimos años, pero en realidad no es mala por sí misma. El cortisol es absolutamente necesario para la vida. El problema no es el cortisol. El problema es el cortisol elevado de manera crónica. Cuando te enfrentas a un desafío real, tu cuerpo libera cortisol para darte energía rápida. Aumenta tu glucosa en sangre, agudiza tus sentidos, te prepara para la acción. En dosis puntuales, el cortisol te salva la vida. El problema del cortisol crónico. Pero cuando vives en estrés constante, cuando tu mente está siempre rumiando sobre problemas pasados o preocupándose por futuros catastrofistas, tu cuerpo no puede distinguir entre un peligro real y uno imaginario. Entonces, libera cortisol todo el tiempo. Y aquí empiezan los verdaderos problemas. En mi trabajo clínico he observado que el cortisol crónico literalmente encoge tu hipocampo, que es la parte del cerebro esencial para la memoria y el aprendizaje. Por eso, cuando estás muy estresado, sientes que tu mente no funciona igual, que olvidas cosas, que no puedes concentrarte, no estás imaginándolo. Tu cerebro está siendo físicamente afectado, cómo el cortisol distorsiona tu realidad. Pero lo más relevante para nuestra conversación de hoy es esto.
El cortisol alto te hace percibir el mundo de manera amenazante. Cuando tus niveles de cortisol están elevados, tu cerebro sesga la información, interpretas caras neutras como hostiles, ves intenciones negativas donde no las hay, anticipas que las cosas saldrán mal. Este sesgo negativo no es un defecto de carácter, es un efecto directo de la química de tu cerebro y tiene un impacto enorme en tu vida porque determina las decisiones que tomas, las oportunidades que aprovechas o dejas pasar, la manera en que te relacionas con los demás. He tenido pacientes que me dicen, es que yo soy así, soy pesimista. Y cuando empezamos a trabajar en bajar sus niveles de cortisol a través de técnicas específicas de relajación, de repente me dicen sorprendidos, no sabía que podía sentirme así, no recordaba que el mundo pudiera verse de esta manera. Porque el mundo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es su bioquímica interna y con ella su percepción. Las hormonas de la relajación. Ahora, en el lado opuesto tenemos algo hermoso. Cuando te relajas verdaderamente, tu cuerpo libera otras sustancias maravillosas. Oxitocina, que es la hormona de la conexión y la confianza. Serotonina, que regula tu estado de ánimo y te da esa sensación de bienestar. Endorfinas, que son tus analgésicos naturales. Estas sustancias no solo te hacen sentir bien, cambian tu forma de procesar la información, te hacen más receptivo a lo positivo, te permiten ver oportunidades, te hacen más magnético en tus relaciones, porque las personas perciben tu estado interno. La paradoja hermosa. Y aquí está la paradoja más hermosa de todas. Cuando dejas de perseguir desesperadamente las cosas, cuando sueltas esa tensión de control y entras en un estado de relajación confiada, las cosas empiezan a fluir de manera que nunca fluían cuando estabas forzando. No estoy hablando de magia, estoy hablando de que cuando estás relajado tomas mejores decisiones, comunicas mejor, tienes más energía, eres más creativo, generas mejor impresión en los demás, ves opciones que antes no veías, las sincronicidades. Y hay algo más, algo que he observado tantas veces que ya no puedo ignorarlo. Cuando genuinamente te relajas y confías en el proceso de tu vida, cuando sueltas esa necesidad de controlar cada detalle, las sincronicidades aparecen. Conoces a la persona indicada en el momento preciso. Recibes una llamada inesperada con una oportunidad. Encuentras exactamente la información que necesitabas. Algunos lo llaman suerte. Yo lo llamo estar disponible. Porque cuando tu sistema nervioso está en modo supervivencia, estás tan enfocado en tus miedos que no puedes reconocer las señales, las oportunidades que están apareciendo. Pero mi vida es estresante. Ahora sé que quizás estés pensando, todo esto suena bien, pero mi vida es estresante. Tengo responsabilidades reales, problemas reales. No puedo simplemente relajarme. Y tienes razón. Por eso ahora voy a hablarte de algo sumamente importante que veo constantemente en consulta y que me preocupa profundamente. Muchas personas han equiparado la preocupación con el amor, la tensión con la responsabilidad, el estrés con el compromiso. Me dicen, si no me preocupo por mis hijos, soy una mala madre. Si no estoy estresado por mi trabajo, es que no me importa. Si me relajo, las cosas se van a desmoronar. Y esta creencia, aunque muy común, es absolutamente falsa y además extremadamente dañina. La verdad sobre la preocupación, estar tenso no te hace más responsable, te hace menos efectivo. Preocuparte no protege a tus seres queridos, solo te agota y te impide estar verdaderamente presente para ellos. Vivir en estrés no demuestra tu compromiso, solo deteriora tu capacidad de hacer bien tu trabajo. Déjame contarte el caso de una paciente que cambió completamente mi forma de explicar esto. Llamémosla Ana. Ana vino a consulta completamente agotada, con insomnio severo, problemas digestivos y una ansiedad que la consumía. Era directora de una empresa, madre de 2 niños pequeños y se sentía totalmente abrumada. Cuando empezamos a hablar, descubrí que Ana creía que si bajaba la guardia, aunque fuera un minuto, todo su mundo se derrumbaría. Pensaba que su tensión constante era lo que mantenía todo funcionando. El ejercicio revelador. Le pedí que hiciera un ejercicio, que durante una semana identificara cuántas de sus preocupaciones habían servido realmente para prevenir algún problema. Y el resultado la dejó atónita. De las decenas de cosas por las que se había preocupado intensamente esa semana, ninguna había cambiado nada. Las cosas que salieron mal, a pesar de su preocupación. Y las que salieron bien sin necesidad de su ansiedad. Esta es una verdad difícil de aceptar, pero liberadora. Tu preocupación no cambia los resultados, tu acción sí,
Y la ironía es que cuando estás relajado, tus acciones son mucho más efectivas. Responsabilidad sin tensión. Porque aquí está el punto. Puedes ser profundamente responsable, enormemente comprometido, extremadamente trabajador y estar relajado. De hecho, serás mejor en todas esas cosas si lo haces desde un estado de calma. En mis seminarios, siempre menciono el ejemplo de los mejores atletas del mundo y cómo se desempeñan bajo presión. Los estudios muestran que los que tienen mejor rendimiento son los que logran mantener la calma. No están menos comprometidos, están más presentes. No les importa menos ganar, simplemente saben que la tensión no les ayuda. O piensa en los mejores cirujanos. Cuando están realizando una operación delicada, ¿están tensos y nerviosos? No. Están concentrados pero tranquilos, porque saben que en ese estado es cuando sus manos son más precisas, cuando su mente toma las mejores decisiones. La verdadera maestría en cualquier ámbito de la vida viene de aprender a estar totalmente comprometido con lo que estás haciendo, pero sin esa tensión innecesaria que solo sabotea tu desempeño. ¿Cómo lo hacemos? Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo rompemos este patrón de tensión que hemos mantenido por años? ¿Cómo aprendemos a relajarnos genuinamente en un mundo que nos exige estar siempre en alerta? Porque una cosa es entender intelectualmente que necesitas relajarte, y otra muy distinta es saber cómo hacerlo realmente cuando toda tu vida está llena de exigencias. Y aquí está la parte crucial, la que muchos profesionales no te cuentan. Necesitas entrenar tu sistema nervioso. No puedes simplemente decidir relajarte y esperar que suceda. Tu sistema nervioso ha estado en modo supervivencia durante tanto tiempo que necesitas reaprender cómo es estar en calma.